Cuando quieras. Bueno, pues en este seminario os voy a contar un poco las posibilidades que ofrece OpenCV 2.4 en cuanto a descriptores y clasificadores. No sé si lo sabéis, pero OpenCV 3.0 ha salido ya hace un par de semanas, la primera versión. Sí, y hay alguna cosa que cambia, alguna cosa que añaden, aunque no demasiado, pero bueno, no lo vamos a cubrir de momento. Pero voy a empezar lo primero por el SVM, clasificador por excelencia. Y entonces OpenCV permite utilizarlo para muchas tareas, ya sea clasificación en dos clases, la habitual, multiclase, también puede hacer regresión, incluso tiene implementado clasificación de una sola clase, en el que solo le pasas un tipo de clase y él mismo te crea un límite alrededor y todo lo que está fuera de ese límite te considera que es la otra clase. Y por supuesto todos los diferentes kernels, el lineal, el más sencillo, polinómico, RF y sigma. Voy a ir rápido, o sea, no voy a meter en muchos detalles, voy a ir un poco a cómo se usa y algunos aspectos un poco más claves. Entonces, el entrenamiento. Tenemos dos opciones. La primera es poner nosotros los parámetros manualmente y después entrenar. Entonces, se puede ajustar, pues ya lo hemos dicho, el tipo de clasificación que va a hacer, el tipo de kernel y luego parámetros pues tipo el valor de C para la regularización y demás. Y una vez que están todos ajustados, se entrena con la función train, a la que simplemente pues, se pasa los datos de entrenamiento con sus correspondientes respuestas, las clases, lo que sea, y los parámetros que hemos ajustado delante. Pero lo bueno es que tiene una segunda opción, que es un entrenamiento automático, en el que directamente te hace el mismo cross-validación y entonces te encuentra los mejores parámetros, ¿vale? Train auto, en el que el parámetro kfold, que es el más importante, es el que te especifica en cuántos subsets te va a dividir el training set y según eso te utiliza unos para entrenamiento y otros para el test de la cross-validación. Y el mismo lo puedes ajustar manualmente, pero también te especifica automáticamente unos pasos de los parámetros. Entonces, los que habéis hecho el curso de Machine Learning, pues sabéis que para ajustar el valor de C, pues puedes ajustarlo logarítmicamente en varios pasos hasta coger el mejor, y eso lo puedes hacer o bien manualmente o bien automáticamente y te evitas todos los líos. Y él solo te guarda ya esos parámetros optimizados en tu variable parámetros. Y por supuesto, pues todos los modelos luego se pueden guardar en un XML para usarlos más tarde. Puedes entrenarlo, guardarlo y luego otro día, en otra aplicación o lo que sea, pues utilizarlo otra vez. Una preguntita. Cuando dices que es automático, entonces está utilizando la base de datos de training y la base de datos de test para hacer cross-validation. Claro, tú le pasas una base de datos entera, ¿vale? Él mismo te la divide en dos sets. Ajá. De training y de test. Vale. Y entonces te hace el training y te lo valida. De hecho, te lo hace el kfold, el número de kfold lo que hace es que te hace, si por ejemplo está 10, lo que hace es lo divide en 10 subsets, ¿vale? Sí. Entonces, coge 9 para el training y 1 para el test. Y eso lo va rotando, ¿vale? Luego coge otros 9 y otro test. Y te hace varios entrenamientos para hacerlo mejor. Vale, y una pregunta más. Cuando dices automático, entiendo que, por supuesto, el parámetro de regularización te lo irá modificando, pero ¿te modifica algo más? Sí, todos. O sea, todos los parámetros... O sea, ¿prueba varios kernels, por ejemplo? No. O sea, el kernel y el tipo de clasificador, esos están fijos. Lo que te modifica es los parámetros. Si es un lineal, pues solo C. Sí. Si es polinómico, por ejemplo, pues te cambiará el degree del polinomio. Entiendo. O sea, depende del kernel, pero lo que es el tipo de kernel y el tipo de clasificación están ajustados. O sea, solo los parámetros en sí, de regularización y de coeficientes y demás. ¿Sí? Sí. Vale, pues seguimos. Para la predicción, pues eso, primero hemos entrenado el clasificador, lo cargamos de un XML si lo tenemos antes, y para predecir pues simplemente utiliza la función predict, en el que se mete pues en la entrada y ya está, y te saca la clase. Este valor booleano de aquí está por defecto a false, pero si la clasificación es toClass classification y lo ponemos a true, en vez de darte la etiqueta de la clase que ha predicho,
lo que hace es darte la confianza de la predicción. Entonces, se puede usar para otras cosas. Si es cualquier otro tipo de clasificación, no puedes sacar las confidencias de ninguna forma. Es una limitación que tiene. O sea, tienes que fiar que lo ha hecho bien y que lo que está, está. Si es más de 2 clases, dices. Si es más de 2 clases, sí. O si es regresión o vale. lo que sea. Porque tiene varios tipos de clasificación. Luego una nota importante de implementación en OpenCV, que algún quebradero de cabeza me ha dado, es que esta clase no tiene un constructor de copia. ¿Y eso qué significa? Significa que no puedes copiar per se ese objeto de esa clase. Puede que tú quisieras crear un objeto de SVM y copiarlo a otro SVM con un igual. No se puede hacer, porque lo tiene muy mal implementado y no se puede hacer. Entonces, la única opción es utilizar punteros. Porque si no, básicamente te da un error, te vuelves loco, sabes lo que pasa. Y es algo importante porque si no lo sabes, pues eso, te puedes volver un poco tonto. Eso de un SVM. ¿Para qué quisieras copiar un SVM, por ejemplo? O sea, por ejemplo, si lo utilizas como parámetro de entrada en una función, Sí. lo puedes pasar por valor o por referencia, como todas las cosas. Pasarlo por el valor, al fin y al cabo, es hacer una copia del objeto. No puedes pasarlo por valor, lo tienes que pasar por referencia. Vale. Sí o sí. Y, o sea, por lo que copiar por otro motivo extraño o... Pero bueno, básicamente es sobre todo eso, si lo usas como argumento de entrada en una función, que no puedes pasarlo como valor. Vale. No es un problema para usarlo, pero si no lo sabes, es algo que a lo mejor dices... Sí. ¿Alguna duda más de SVM? O sea, como habéis ido rapidito, todo lo que os he contado, tengo en la nota de Evernote, que luego compartirá Carlos, hay ejemplos de todas estas cosas. Y del entrenamiento de SVM tenemos este, para que veáis un poquito lo que os he contado, ¿no? El kernel y el tipo de clasificación se fijan, sí o sí, y luego o bien fijas manualmente cada uno de los parámetros que necesites y entrenas con train, o bien defines una división automática y entrenas con train auto. ¿Vale? Aquí hay en este archivo hay muchas más funciones para... más opciones para modificar datos y demás, pero bueno, eso es lo principal. Al final, ¿qué diferencias había entre usar capos bajos o altos? Es decir, usar muchos grupos o... Hombre, cuantos más grupos, más cross-validación te hace. Porque es lo que te digo, tú de todos los grupos... O sea, el SVM se entrena k-fold veces. Entonces, si usas uno bajo, hace menos la minimización. O sea, busca una minimización entre menos muestras de entrenamiento. Lo que pasa es que, claro, si tienes un training set muy pequeño y lo divides mucho, tu test set acaba siendo muy pequeño. Entonces, también tienes problemas luego para generalizar. Así que, bueno, el por defecto es 10, que es algo que se usa bastante. Pero claro, lo que os digo, que tienes que tener un training set grandecito. Porque si te quedas con 3 muestras en el test set, pues luego no haces nada. Vale. Pues ahora vamos a pasar al módulo de detección de objetos que tiene OpenCV. Me voy a centrar en eso, tiene muchos más descriptores y demás que luego os mencionaré, pero me voy a centrar en esto porque, bueno, es lo que más se usa en este caso. La primera clase es Hawk Descriptor, que bueno, queda claro que hace descriptores Hawk, ¿no? De histogramas de gradientes orientados. Lo primero que quiero decir de esta clase es que no está en la documentación oficial de OpenCV 2.4. ¿Por qué? Pues porque desapareció en su día, nadie se ha molestado en volver a escribirla y aunque se usa muchísimo, pues no está. Entonces, pues te tienes que buscar la vida para saber lo que hay. Afortunadamente en la documentación de OpenCV 3.0 sí que está, han dicho, venga, la vamos a poner otra vez. Y también hay una versión en GPU de esta misma clase que tiene un interfaz similar. Entonces, bueno, los métodos son similares y te puedes hacer una idea. Por supuesto puedes ir directamente a los headers y demás y ver qué hacen las funciones en sí. Entonces,
Lo primero, el constructor de la clase te permite pues, modificar un montón de parámetros. No sé si todos estáis familiarizados con Hop, pero bueno, el más importante es el tamaño de la ventana, que es el tamaño, el tamaño de ventana sobre el que se va a realizar se va a computar el feature, ¿vale? El descriptor. Luego otros como block size, cell size, ya os digo, no sé si estaréis familiarizados o no. Tampoco es algo que se cambie muy a menudo, porque es algo bastante estándar. Y una vez que ya tienes construido, pues vamos a utilizarlo. Y aquí también hay varias opciones. La primera, utilizar JavaScript con su SVM integrado. Porque esta clase, además de tener, de permitirte computar los descriptores, tiene un SVM interno con el que realiza automáticamente detección si quieres. ¿Vale? Detección con estos dos métodos, multiscale o detect solo, si lo quieres a varios tamaños o no. ¿Cuál es la ventaja de utilizar esta opción? Que OpenCV tiene muy optimizado internamente cómo calcula los descriptores Hop y cómo se los pasa al SVM. Entonces, cuando él corre su algoritmo de ventana deslizante, la mayoría de cálculos de Hop ya están hechos, porque de una ventana a la siguiente mucha información es la misma. Entonces está muy optimizado y reutiliza esa información. Y esa información se la pasa directamente al SVM y te lo calculó. Entonces, bueno, pues el método no tiene mucho más misterio. Pasas la imagen que quieres detectar, te devuelve un vector de rectángulos, de bounded boxes, de los objetos detectados. También te devuelve los pesos, las confidence scores, si quieres. No es necesario, hay otro método equivalente que no es. Y luego pues el hit threshold, ¿no? Que es para eso, para las confidence scores, puedes subir el threshold y entonces habrá objetos que los que vea que no está muy confiado, pues no te los saca después en las bounded boxes. Como parámetros de movimiento de la ventana y demás, el parámetro de escala, si quiere, para utilizar la pirámide de resolución. Y luego también utiliza automáticamente, bueno, hace no máxima supresión. Entonces también puedes ponerle un threshold para agrupar varias detecciones similares y cercanas en una única detección. Y el detect es igual, simplemente que no te hace multiescala. O sea, la imagen que es a la que es. ¿Y uso un shift grouping? ¿Perdona? Veo que el último parámetro... Sí, esto es para el agrupamiento de no máxima supresión. Puedes utilizar el por defecto o en el shift grouping. Esa es una opción. El por defecto es falso, o sea, realmente no. Yo lo he probado en falso por defecto y lo hace bien. O sea, bueno, ahora os lo enseñaré si queréis. Un segundito, voy a hacer una mini introducción porque creo que hay gente que no ha visto nada de Machine Learning y para que igual, al menos que tengan el concepto general, ¿no? O sea, al final, tú lo que quieres con cualquier algoritmo de Machine Learning es, tú tienes una serie de datos, un histórico de datos, y quieres construir, por ejemplo, una función que te prediga lo que tú quieras a partir de esos datos que tú tienes existentes. Por ejemplo, un ejemplo muy típico es que tú quieres saber el precio de un piso en Madrid, dado ciertas características, como puede ser los metros cuadrados, número de habitaciones, distancia al centro, etc. ¿Vale? Esa función que te predecirá el precio, como es continua, será de 0 a no sé cuántos miles de euros, pues se llama regresor. Si fuese discreto, es clasificador. Un clasificador no da una salida continua, te dice, mira, pues esto es este objeto que ves en la cámara o lo que sea, es toro, es vaca, es lo que sea. O sea, pero desde un punto de vista matemático, regresores son lineales, clasificadores te dan una salida discreta. Por lo demás, funcionan muy parecido. Y la clave de todo esto es que realmente dices, ¿cómo voy a construir yo esa función que me va a predecir lo que quiero? Con datos históricos. En el caso de los precios de alquileres de Madrid, pues es que tengo un montón de datos del pasado, de alquileres de precios de viviendas de Madrid y sus características, cuántas habitaciones tenía, y de ahí va a aprender. ¿Cuál es la gracia de esto?
de que naturalmente tú no puedes tener todas las combinaciones posibles, no puedes tener todos los parámetros de los pisos de Madrid, es decir, a 100 metros del centro conozco todos los pisos de 1, 2, 3, 4, 7 dormitorios con 25, 30, 45 metros cuadrados, todas las combinaciones posibles. No, lo que intenta es, a partir de unos datos dados, que cuanto más mejor, es verdad, generalizar esa tendencia que tienen los datos. ¿Vale? Y así, por eso hay una parte de training que es como vamos a analizar los datos, a aprender de ellos, a generalizar, y luego de test, que es una vez que creo que he aprendido un modelo, vamos a usarlo para ver si yo soy capaz de predecir correctamente, en este caso, el precio de un piso que tú me digas, está aquí, a 7 kilómetros, tiene 2 habitaciones y 50 metros cuadrados. ¿Vale? Luego, muy ligado a también todo este concepto, son los vectores de características o descriptores. En el caso del piso, pues, ¿qué describe tu objeto? Metros cuadrados, distancia al centro, etc. En caso de una imagen, pues podríamos decir en primera línea que son los píxeles, pero eso generalmente funciona mal, porque un objeto, dependiendo del punto de vista de la iluminación, va a cambiar los valores de los píxeles muchísimo, y es como que le estás confundiendo. Por eso se utilizan los descriptores de imagen, como Hawk, SID y muchos otros, que al final muchos de ellos tienden a decir dónde están las concentraciones de gradientes. Se hace como análisis componente principal, es una cosa así. Sí, eso es parte de la gracia, porque eso es como para quitar dimensión. Pero al final lo que quieres decir es quiero transformar los datos en algo más robusto. Las imágenes de por sí no son muy robustas porque varían mucho los datos numéricos con cualquier cambio externo. Pero entonces tengo que buscar una representación robusta y quizá más compacta, más pequeña. En eso juegan todos los descriptores, ¿vale? Entonces, ya me he cubierto de gloria. Muy bien. Bueno, pues estábamos hablando de Hawk con el SVM integrado. Entonces la siguiente pregunta es, vale, ¿cómo cargamos ese SVM integrado para que detecte lo que nosotros queremos que detecte? Bueno, pues la primera opción es usar modelos preentrenados que vienen con OpenCV, pero que solo sirven para detección de personas, y que son estos dos, Default People Detector y Daylight People Detector, que no se ve, pero está ahí. Pero si quieres detectar cualquier otro tipo de objeto, o lo más normal es que tú quieras entrenar tu propio SVM y utilizarlo con ese hub, pues tienes que cargarlo. Y ahora bien, ¿cómo se carga? Pues esto no es ni trivial, ni sencillo, tiene muchas historias, OpenCV tiene muchas limitaciones, y al final lo que pasa es que tienes que usar una wrapper class que herede de la clase principal. Bueno, no os preocupéis, yo tengo un ejemplito, lo usáis, copiáis, pegáis y es muy simple. Pero lo más importante de esto es que solo se puede utilizar con kernels lineales, ¿vale? Solo se puede utilizar con kernels lineales. Y el motivo es que cuando tú guardas tu modelo normal en XML, guardas toda la lista de support vector, de los vectores de soporte, ¿vale? Pero lo que necesita cargar Hawk en su SVM integrado es un único vector que defina el hiperplano de separación. SVM lo que hace es te crea un hiperplano de separación entre las dos clases, óptimo, ¿vale? Y necesita ese vector, y ese hiperplano solo lo puedes conseguir con el linear kernel. O sea, es una limitación que tiene OpenCV para este caso. Si quieres usar SVM con otros kernels, pues ahora vamos. Pero el interno solo se puede usar con kernels lineales. Importante. Y entonces, lo que venimos. Y si quieres usar otro kernel en SVM, o quieres usar tu vector de características pues en otro clasificador, en una red neuronal o en cualquier otra cosa. Bueno, pues la clase te permite computar ese vector de características independiente y te lo devuelve. Tú le metes tu imagen a tu imagen y te devuelve tu vector de características. Entonces luego tú con ese vector de características puedes hacer lo que quieras, no metes eso en SVM o lo que sea. ¿Sí? ¿Te da claro? Vale. Bueno, por supuesto, si se utiliza la función compute, esta imagen tiene que tener el mismo tamaño que lo que hemos dicho antes, el tamaño de la ventana definida en Hawk, ¿vale? No es que le metas una imagen y él solo internamente te redimensione esa imagen a la ventana, sino que tú tienes que redimensionarla antes de pasársela a la función. ¿Sí?
No, pero no. No hace todo lo que te permitía el que tenía el SVM, que es... No, este solo te saca el vector descriptor sobre la imagen entera. O sea, este no tiene algoritmo... escala ni nada. No, este no tiene ventana deslizante ni nada. Simplemente es pasar la ventana y sacarlo. ¿Y está integrado? ¿No te devuelve por ningún lado los descriptores? No. No, porque es lo que os digo. Él lo que hace es optimizar muchísimo por dentro eso. Entonces... Pero es verdad que podría haber una función de Podría. el SVM Podría. O PCV tiene muchas cosas que podría hacer y no hace. Podemos destripar esas funciones. Entonces, yo os tengo un ejemplo y esto hay que usarlo con un algoritmo propio de ventana deslizante. O sea, crearte tu propia ventana deslizante y que te saque los algoritmos. O sea, de hecho, os lo voy a enseñar. O sea, realmente tienes que calcularte tú la ventana y eso es lo que le pasas Eso es. al hub. O sea, tú te sacas tu ventana deslizante, sobre cada ventana deslizante calculas el hop y ese hop es el que pasas al SVM o al que sea. Entonces, pues os cuento, ¿no? El integrado, pues lo que os digo, bueno, inicializamos el hop con las variables que sean, en este caso el tamaño de ventana es bueno, por motivos, sin más. Entonces, la opción 1 es utilizar uno de los por defecto, que tiene bastante poco sentido porque tampoco es que funcionen excesivamente bien, son modelos entrenados como están entrenados. Y la opción 2, la voy a comentar para que sea mejor, es crear un SVM de la clase wrapper, ¿vale? Que está aquí arriba. No tiene mucho más misterio que simplemente heredar y tener una función para hacer ese cambio de XML a vector que os he dicho antes. Pero que no toquéis, o sea, te quiero decir, es la típica función que se mete en las tripas y coge variables y demás. Simplemente está para usar, ¿vale? Simplemente crear esa clase, cargar desde nuestro modelo, usamos esa función que os digo para guardar el vector y luego ya es cuando asociamos el vector al hop. Y una vez que asocias al hop, algoritmo automático, multiescala, con los parámetros que queráis, ventana deslizante y ya está. Pero no tienes el vector en sí. O sea, ya directamente te da las detecciones. Sí, sí. Y si se quiere usar independiente, pues claro, lo que digo, tienes que hacerte tu propio algoritmo de ventana deslizante, todas las filas, todas las columnas, tal cual, no sé qué, sacar tu ventanita, computar los vectores y luego estos vectores en los que tienes que meterlos al SVM, que es el que te predice. Al SVM o llámalo X, si quieres meterlo a cualquier otro sitio. Claro, lo que pasa es que esto es muchísimo más lento, muchísimo menos eficiente. Pero si lo necesitas, pues no hay otra alternativa tampoco. Una cosa del SVM, ¿puedes hacer entrenamiento online? No sé lo que es. Que vas entrenando con o sea, tú, por ejemplo, en este caso de la ventana deslizante, tú tienes cada vez unos vectores, pues vas añadiéndolos. O sea, entrenas no que con yo unos sepa. pocos y luego... No, porque además el entrenamiento de SVM no puede reanudarse. O sea, empieza, termina y cuando terminas no puede reanudar el entrenamiento, entonces no creo que se pueda hacer. Vale. Tendrías que reentrenar otra vez con todos los datos. O sea, no puedes añadir datos adicionales. ¿Alguna preguntilla más? Eso es un no, ¿no? Vale. Pues vamos a la otra clase importante del módulo de detección de objetos, que es el Classifier, que también combina extracción de características y clasificadores, todo en uno. El clasificador es un clasificador en cascada que básicamente lo que hace es encadenar varios clasificadores más simples, pero en conjunto es mucho más robusto y mucho más complejo que cualquier otro clasificador. Los tipos de características que puedes utilizar aquí son tanto hop, como antes, como jar y LBP, ¿vale? Y aquí volvemos a lo de antes también. Las características, cuando tú utilizas esta clase, se sacan automáticamente, pero tú nunca jamás puedes llegar a ese vector de características. Están ahí, él las utiliza, pero tú no puedes acceder a ellas. Y que es verdad que es bastante tontería, porque ya que las calculas, ¿por qué no me dejas utilizarlas después para otras cosas? Bueno,
pues es así de duro OpenCV. Lo cierto es que sí que se pueden sacar, pero para eso tienes que meterte dentro del código, utilizar clases que tiene por ahí, obviamente ni documentadas ni nada, ver cómo funcionan entre sí, cómo se combinan, y al final pues sí, yo lo he estado mirando y por ejemplo pues dejar, que es lo que he mirado, se puede sacar, al final se puede sacar, pero no es ni trivial ni hay una función que te dice, mira, te calculo estas características, toma vector, no. Entonces es un problema importante y sobre todo porque igual que de Hop sí que tenemos la otra clase que te calcula características, de HAR y de LDP no hay ninguna otra clase en OpenCV que te las calcule. No hay absolutamente ninguna. O sea, si quieres usar HAR o LDP tienes que recurrir a esta clase y no tienes nunca los vectores. Entonces, efectivamente, no tiene ningún sentido, porque no tiene ningún sentido, pero OpenCV lo que peca mucho es de que es una librería que está para usar como es. O sea, es una librería muy de, yo que tengo poca idea de lo que estoy haciendo, quiero detectar arcanas. Pues mira, utilizas esta clase, te lo hace solo, tú te despreocupas y no quiero saber nada. Si te quieres meter a investigar, a probar cosas y demás, pues hay ciertos aspectos que están muy, muy limitados. Entonces, dicho esto, también hay una versión en GPU. Las dos versiones en GPU, obviamente, que hacen uso de todas las ventajas, pues corren muchísimo más rápido. O sea, si ya de por sí corren bastante rápido, corren mucho más rápido. Una pregunta, Lorena. ¿Al menos te deja parametrizar bien los descriptores? Es decir, ¿puedes tocar muchos parámetros en los descriptores o sí, es como sota, caballo, rey? Realmente lo que está documentado, y si te basas solo en lo que es clase, cascade, classifier, no. Tú le dices, LDP, hold, y con eso vas que te matas. Ahora, si observas las clases por dentro, que realmente no son difíciles, pero es eso, tienes que ver un poco quién hereda de quién, sí puede modificar algunos aspectos. O sea, realmente, es lo que digo, los parámetros están ahí, porque al fin y al cabo las características tienen sus parámetros asociados, y el que lo ha hecho, pues lo ha hecho bien y realmente se puede modificar. Sí. Pero desde fuera y desde la interfaz más general, no. Vale. O sea, tú cuando entrenas el clasificador de cascada le dices, ¿qué quieres, HAR? Pues a la HAR. Y eso ya va a pedir. Sí. ¿No quieres las básicas? No, HAR. Vale, sí, que no haya interfaz estándar para decirle quiero HAR y con estos parámetros. Eso no. Vale. De hecho, bueno, ahora os cuento. Ahora, os voy a contar primero la detección de objetos, que como veis que está todo tan integrado y tan abstracto, pues es tan sencillo como cargar el detector a través de un archivo otra vez XML, que hayas entrenado previamente, y después utilizar un detect multiscale que es totalmente similar al de Hop. Pasamos la imagen, te devuelve los objetos, los bounding boxes, tienes tu parámetro de escala. Aquí, para hacer la máxima supresión, tienes este otro parámetro, que es el mínimo de vecinos que tiene que tener, las flags que ni siquiera se usan ya. Y el min size y el max size es porque puedes definir el tamaño mínimo de objeto y el tamaño máximo de objeto que puedes detectar. Si consideras que tu imagen, vídeo, tu objeto que vas a detectar, pues nunca va a tener más de 50 por 50, pues pones 50 por 50 y te ahorras que cuando haga la ventana de Rizanti y demás, pues te busque objetos y tamaños. O sea, es un poco de cara a la optimización y velocidad. Y en cuanto al entrenamiento, aparte de ser totalmente general como decimos, es que de hecho OpenCV, visto que el entrenamiento es bastante complicado, ya te da sus propias aplicaciones para que lo entrenes. O sea, ejecutables, ¿vale? Por un lado, create samples, que se usa para formatear bien los datos de entrada, porque la aplicación de Train Cascade, que es la otra, necesita que los datos estén en un formato muy específico. Entonces, primero tienes que utilizar el create samples para formatear bien los datos de entrada, y luego Train Cascade para entrenar en sí el clasificador. Espero que no os sorprenda, pero también está muy mal documentado. Hay un tutorial en la documentación oficial que es un auténtico caos y lío. Yo os he escrito una nota, que bueno, no os la voy a mostrar porque también es bastante larga, que también os compartirá Carlos, sobre un tutorial para entrenarlo, que espero que esté más claro, al menos yo me entero, que ese es un paso. Y básicamente es lo que decimos, es un ejecutable que tú le pasas. Mira, tengo mis datos positivos, tales, mis datos negativos, tales, el tamaño de entrenamiento de la ventana, tal. Descriptor, HAR, LDP, HOP, pero así, tal cual. Simple y sencillito. Y luego sí que te deja parámetros propios de... La verdad es que tiene muchos parámetros para tocar, pero no tanto en cuanto a las características, sino más en cuanto a clasificador.
número de clasificadores que encadenas, cuál quieres que sea tu ratio de false positives, false negatives. Bueno, pues lo que os comentaba. Lo último, para que sepáis que existe, porque yo no lo sabía, de repente lo encontré y dije, pues esto a lo mejor es útil, es que en el módulo de Machine Learning hay una clase para tratar los datos de entrenamiento y los datos de test. Entonces es muy útil, por ejemplo, para leer de un CSV, si tenemos los datos guardados en un CSV, para leerlo automáticamente sin tener que meterte en funciones de C++, de leo un archivo, busco espacios, ahora él te lo hace solo, simplemente es crear un objeto de esta clase, utilizar la función esta de leer y te lo guarda directamente en una matriz con getValues. Entonces, es muy útil en ese sentido porque es rápido, fácil y te deja de historias. Y luego también tiene otras muchas opciones, por ejemplo que tiene funciones para dividir automáticamente todo el dataset en train y en test. Entonces, si tú quieres dividir un dataset en 80-20, por ejemplo, pues dices, mira, quiero 80% de training, el 20% de test, él automáticamente te los divide, además aleatoriamente, o sea, no te hace primera división y segunda división si no quieres, que es lo más lógico, que te los cojas salteados para que sea mucho mejor. Y él te devuelve cuáles son los índices de cada clase y demás, y es una forma fácil y rápida de manejar todos estos datos sin tener que meterte en lo que es manejo propio de matrices y C++ y demás, que bueno, no es que sea difícil, pero ya te metes en historias y en líos que a lo mejor no merecen la pena. Y es casi todo lo que os tenía que contar, que simplemente os he dejado ejemplos de todo lo que os he contado, de cada una de las opciones, para que si algún día tenéis que usarlo, pues que tengáis una referencia de cómo se hace y demás. Y poco más. De hecho, el código le tenía por aquí. ¿Tienes también compartido, embebido los proyectos en sí? Con la configuración. Pero eso estaría muy bien, porque para alguien que empiece desde muy cero, decir quiero ejecutarlo sin tener que compilar la librería. O sea, ahora mismo está solo lo que es el archivo, pero vamos, lo meto en un zip y lo subo todo entero, no hay ningún problema. Entonces este, por ejemplo, solo para que veáis que, bueno, aparte de que mi ordenador va bastante lento ya de por sí, era básicamente lo que os estaba enseñando. A ver si funciona. Este, por ejemplo, que es utilizando SVM o sea, Hawk con un SVM externo, hay muchísimas detecciones porque el modelo que está utilizado fue entrenado simplemente para probar y demás, y no está bien entrenado. Pero que veáis, ¿no? Los bounding boxes, que se pueden sacar lo que os decía, las confidence score, en ese caso sí que se pueden sacar, y poco más. Claro, este ha tardado bastante, comillas. Obviamente no mucho, pero a lo mejor para tiempo real, porque... no, porque este sí que os he hecho normal, ¿no? Este está bastante decentillo. Pero este que es... el que tiene el algoritmo propio de ventana deslizante, este tarda bastante más en ejecutarse. Ahora mismo tampoco se tarda mucho. No es que digas tarda 2 minutos, pero obviamente si te pones a analizar vídeo en tiempo real y demás, pues... te quedas corto, o sea, faltan cosas. Realmente el que tenga SVM integrado está muy bien, pero claro, también tiene las limitaciones de eso, necesitas un kernel lineal, entonces hay que jugar un poco con todo y ver qué se puede hacer. Y poco más que contaros. No quería meterme mucho más en el canal, lo único deciros que, aparte de esto, obviamente OpenCV tiene muchísimas cosas. Entre otras cosas, más clasificadores que tiene. Pues dentro de la detección de objetos tiene uno que se llama Latent SVM, que es una evolución de Hawk más SVM, pero el principal problema es que no le puedes entrenar, solo le puedes usar. Entonces, solo lo puedes usar con lo que viene. Entonces, bueno, pues es lo que os digo, OpenCV muchas veces está hecho para cogerlo y usarlo, punto, no tocarlo. No tiene mucho sentido. Luego sí que tiene redes neuronales, otros muchísimos clasificadores, Backup words también,
aunque está restringido a algunos descriptores, porque también lo que le pasa mucho a OpenCV es que entre módulo y módulo a veces hay incompatibilidad, no acaba de haber una interfaz general que se puede usar con todo. Entonces, Backup Works, por ejemplo, sí se puede usar con todos estos de aquí, ¿vale? Todos estos descriptores están en un módulo independiente, SIF y SUF incluidos, que con esto sí que se puede usar Backup Works, pero bueno, por ejemplo con Hawk pues no se puede usar Backup Works. Son cosas que ahí están. En estos descriptores no me he metido, pero vamos, la mayoría son casi todos iguales a SIF y SUF, o sea, se dedican a buscar key points y hacer cosas. Hay alguno más, pero vamos, suficiente. No sé si alguno sonará a vosotros o lo habréis usado. Yo estoy bastante perdido en estos asuntos. O sea, yo creo que estos dos, ¿no? Y ya no hay más. MSR también es bastante Sí, conocido. este sí. Luego, o sea, luego te lees las descripciones de alguno de estos y te dice, ¿es una alternativa? Sí. Y dices, vale, este es el típico que no quiere pagar por la patente y quiere hacer una cosa parecida. Sí, exactamente. Y ya está, es todo lo que tenía que contaros. Una pregunta, igual no, o sea, no lo has mirado, pero ¿el resto de clasificadores tienen algún tipo de superintegración como le pasa a su VM en el que ya hay una función de alto nivel que te calcula las ventanas deslizantes y todo? A ver, eso, lo que está integrado es Hawk, que es el módulo de detección de objetos, ¿vale? Que es donde está Hawk y Cascade Classifier. Esos son los que tienen integrados. Pero estos clasificadores están en un módulo con SVM, con el SVM puro, están en un módulo de clasificadores solo. Entonces eso solo clasifica. Vale. Clasifica lo Sí, que en plan metas. genérico, no Pero especialmente básicamente. para imágenes ni vídeos, sino dame datos y ya... O sea, lo único que tiene OpenCV integrado es ese módulo de detección de objetos, que lo tiene a veces tan integrado, pero luego resulta que no puede sacar de la mitad de las cosas. Pero los clasificadores, estos otros clasificadores, que son todos los que hay, de hecho, clasifican tal cual. Es un clasificador puro y duro. Le metas lo que le metas, te clasifica y ya está. Y todos suelen tener una interfaz más o menos similar. O sea, tienen el método load y save, el de train, si tienen algo automático, train auto. Luego cada uno, pues claro, tiene su peculiaridad y sus características propias y demás. Pero estos sí que tienen en general una interfaz bastante unificada en todo lo que pueden. Vale. Pues ya está. Por mí estamos. No sé si tenéis alguna duda más, algo que digáis, pues ya estoy usando no sé qué, en OpenCV lo hay, no lo hay.